Hola, buenas. Bienvenidos al capítulo 6 del podcast Blockchain sin humo. Estamos aquí de nuevo Carlos. Hola, buenas. Y yo, Gabriel. Y estamos aquí en el primer capítulo del 2023. Muy interesante el primero, ya. ¿Qué nos deparará este año, tío? Sí, esperemos que algo mejor que el año pasado, pero... Hostia, como sea peor, no hay podcast a fin de año. El siguiente paso es no comer arroz. Como sea igual, me veo, vamos, el podcast no estará. Hombre, veremos. Sí. Yo creo que será un año duro. Obviamente no... Vamos, yo por lo menos no preveo que sea bueno. No, bueno, no parece... Pero que tan catastrófico ni de coña, yo pienso. No, estaremos cerca de estar más o menos al final de la bajona. A menos que aquí Binance y de repente USDT diga, bueno, no tenemos ningunos dólares. Era mentira. Entonces, bueno, obviamente el podcast se terminará. Si veis esta noticia, no habrá otro podcast. Directamente pasaremos a... Lo diremos por Instagram, así que seguidnos y ya está. Y bueno, tendremos que buscar otro trabajo. También. Pero bueno. Un año duro. Desde luego, o sea, eso lo sabe todo el mundo. Empezamos el año con Bitcoin a día 1 de enero de 2022 valiendo exactamente $46.311. Que lo tuviera, ¿eh? Hostia, un Bitcoin solo, ¿no? Sí. Y hemos acabado el año, bueno, hemos empezado el 2023 valiendo Bitcoin $16.536. Es decir, ha perdido un 66% de su valor, aproximadamente en un año. Bueno, ese sector cripto no está tan mal. Ya. Bueno, peor son la gente que tenía invertido en Terra. Sí. Esos han perdido aproximadamente el 100%. 100%. Pero bueno, año duro, se han perdido, por ejemplo, también $2 trillones en capitalización de mercado, o sea, lo que es el conjunto de todas las criptos. El valor de mercado ha caído $2 trillones. Es una absoluta locura. O sea, Es increíble. Yo creo que es difícil de visualizar cuánto dinero es eso. Sí, o sea, ya un billón me parece difícil. Imagínate un trillón, es como... Pues 2 trillones es 2 millones de millones. No, 2.000 millones. No, 2.000 billones, perdón. Claro, son Sí, 2.000 billones. O sea, Sí. 2 millones De millones. de millones. Sí. O sea, si un millón es... Imagínatelo en monedas, tío. Ya, es increíble. Pues imagínate una habitación entera con 1 millón de euros a moneditas, pues 1 millón de veces, 2 millones de veces eso. Es una absoluta locura. O sea, Sí. pero bueno. También te digo, en momentos peores ha tenido Bitcoin. Sí. Momentos Claro. peores ha tenido Bitcoin, bueno, el sector cripto. Es que al fin y al cabo está en unos 16, 17 mil. Claro. Que, bueno, ha estado muchísimo tiempo más bajo y no pasa absolutamente nada. Sí. Así que, De hecho, vamos, o sea, no hay que ir tan lejos. En la pandemia cayó a $3.000. En la pandemia, Bitcoin estuvo a $3.000. Y ahora parece una catástrofe valiendo 5 veces más. Claro, o sea, que si lo vemos así, ¿qué activo se ha revalorizado por 5 veces en 2 o 3 años? O sea, es una absoluta locura. Lo que pasa es que es verdad que ha desplomado mucho, pero bueno. Y bueno, ¿qué tal si empezamos con el primer acontecimiento? Bueno, obviamente vamos a dejarnos muchas cosas que han ocurrido porque no podemos entrar a todo. Hemos seleccionado las que creemos que son las más importantes. Sí. Han pasado más cosas, pero bueno. Solo hemos podido rescatar una buena, creo. en todo. Joder. En todo el año, pero bueno. Bueno, empecemos. Sí, empezamos. La primera cosa de la que vamos a hablar, que acontecimiento que ocurrió, ocurrió el 23 de marzo de 2022. Realmente ocurrió el 23 de marzo, pero la noticia no salió hasta el 29 de marzo, y ahora lo vamos a explicar. Y es el hackeo del bridge de Ronin Network. Que, bueno, para explicar un poco, Ronin Network es una blockchain de segunda capa que en el podcast anterior explicamos que era una blockchain de segunda capa, que básicamente son redes las cuales están construidas encima de otra blockchain. La blockchain de Ronin Network sobre la que está construida es Ethereum. Entonces, para transferir activos entre esas dos blockchains se utiliza lo que se llaman bridges, que es simplemente pues, el mecanismo para intercambiar activos. Pues hackearon este bridge de la Ronin Network y, si no me equivoco, llegaron a obtener hasta 600 Ethereum, ¿puede ser? No sé. No, 600 millones. ¿no? $600 millones de dólares. De dólares aproximadamente. en Ethereum. En Ethereum, sí. O sea, al final lo que hicieron es eso, lo que has dicho. O sea,
lo que hemos hablado, o sea, lo que hablamos en el capítulo en el que hablamos lo que eran los oráculos, al final, dentro de una chain, las operaciones que hay necesitan consenso para ser aprobadas. Pero fijaos que un bridge, o sea, la traducción es un puente, al final lo que hace es pasar activos de una chain a otra. Pues ese puente no es on-chain, es decir, no están las reglas de consenso de las dos blockchain que estás comunicando. Y necesitas un intermediario, que en este caso era Ronin Network, su bridge, que lo que hacía era leía transacciones que se estaban haciendo en Ethereum y te las respaldaba en su red. Pero digamos que lo que realmente el mecanismo que hay es que para hacerlo más seguro, en vez de tener solo una persona, o sea, una cuenta que tenía el poder de hacer esa transacción, de poder escribir en Ronin Network, que realmente es lo que deberían poder hacer, tenían 9. Y es decir, con 5, es decir, si hay mayoría, bastaba para que esa información que se estaba pasando fuese respaldada por... Sí, fuese la blockchain, simplemente desbloqueará los tokens en destino. Sí. Y pues entonces lo que pasó al final fue que robaron 5 de estas 9. Consiguieron acceso a 5 de los 9 validadores, además haciendo un phishing, tío. Ya. Es que es la polla. O sea, es que de verdad, por favor, o sea, un poquito más de cuidado con los mails, que a lo mejor no fueron mails, no sé cómo lo hicieron, la verdad, pero duro. Además, detrás de esto detrás de este hackeo estaba el equipo de hackers Lazarus. Lazarus, muy famosos. El grupo Lazarus, que es un grupo norcoreano. Estaba ahí Corea del Norte a tope con el hackeo este. Pero, o sea, se robaron 600 millones y, bueno, podéis ver, o sea, si os vais a la gráfica de Axie Infinity, yo me acuerdo, antes de marzo todo el mundo hablaba de Axie Infinity. Yo me acuerdo que hasta incluso ahí estabas como usuario más que trabajando en cripto. Pero yo me acuerdo que veía Axie y se hablaba mucho, que había mucha gente que lo que hacía era compraba Axies y como que yo nunca he jugado, ¿vale? Pero como que había un mecanismo de que reproducías y podías ganar dinero y de alguna forma. Al final sí, es un play to earn, que es como se llama este tipo de juegos, que lo que lo que significa es que simplemente por jugar te ves recompensado en un token del juego, simplemente. Entonces, normalmente lo que se suele hacer es que este token tiene utilidades dentro del juego. Entonces, ahí lo que haces es que hay gente que quiera comprar esos tokens. Entonces, al final, consigues un mecanismo en el cual, por jugar, ganas estos tokens y, por tanto, dinero, porque hay gente dispuesta a pagar por esos tokens. Entonces, bueno. Hombre, a veces, depende de cómo lo planteen, puede parecer un sistema Ponzi. Depende de cómo lo planteen. De hecho, a mí me molaría en algún momento analizar alguno de estos play to earn, porque a lo mejor Axie Infinity, o sea, hablo desde el desconocimiento, no es un esquema Ponzi, pero en muchos de ellos la forma de ganar dinero, de que se introduzca dinero al juego, es con otros jugadores que quieren ganar dinero. Y entonces esos ganan hasta que se llega al límite de que ya no hay más gente que quiera entrar para sostener eso y quiebra. Bueno, entonces Axie Infinity no se ha ido prácticamente a cero el valor de su token porque sea un Ponzi, que a lo mejor lo es, yo no lo desconozco, sino porque drenaron su bridge. Ya, sí, bueno, pero se consiguió mantener. O sea, bajó bastante, obviamente. Ha bajado como, no sé, tío. O sea, está prácticamente a un 5% del valor máximo en el que ha estado. Puede ser. O sea, que bajó bastante, pero bueno, ahí sí, o sea, al final el juego se mantiene y todo bien. Una cosa curiosa de esta noticia es que o sea, el hackeo se realizó el 23 de marzo de 2022, ¿vale? Sí. Entonces, el 23 de marzo, digamos, el hacker entró hackeó y el dinero lo movió a sus cuentas y hizo lo que tuviese que hacer. Y hasta el 29 de marzo, el equipo de Ronin Network no se dio cuenta que había sido hackeado. Es decir, estuvieron 6 días trabajando, haciendo su día a día. En otras cosas, sí. Sin darse cuenta que el bridge, que es una parte core de su sistema, digamos casi la principal. Claro, o sea, digamos, ellos tenían 600 millones de dólares ahí. Es decir, o sea, no tenían una forma de. O sea, no les saltó una notificación, no tenían un sistema. Y bueno, es curioso desde luego, o sea, tener 600 millones así y
no haya un sistema por lo menos de notificación o alguien que lo esté mirando constantemente, de alguna forma. O sea, Sí, este tipo de cosas sorprenden mucho en el mundo cripto, pero bueno, está claro que no son tan atípicas porque suceden bastante. yo creo que al final muchas veces, tío, cuando estamos desde fuera, cuando tú miras, por ejemplo, Google, Microsoft, Amazon, lo ves como muy idílico todo, ¿sabes? Desde fuera, de pensar, buah, seguro que allí todo funciona de puta madre, las cosas que tendrán, que seguro que funcionaban súper bien. Pero estas cosas pasan en el mundo real. Somos humanos y al final el mundo cripto es algo que está emergiendo y, pues bueno, o sea, al final, pues estas cosas suceden. O sea, no hay tiempo para todo, pero es verdad que es curioso tener 600 millones y no tener ni un grafanita con un sistema de notificación, tío. Sí, sí. O sea, es Que nosotros lo tenemos en nuestro trabajo. Pero bueno, curioso. Bueno, y después de esta curiosa noticia, a 23 de marzo, que ocurrió, pasamos a la siguiente. Y probablemente sea, en mi opinión, si no es la más importante, sea la segunda más importante del año. Sí, top 3 por lo menos. En mi... ¿Cuál pondrías? Bueno, o sea, yo pondría el merge la primera, la verdad. ¿Sí? Sí, yo creo que es la más relevante. O sea, la que más cambia el paradigma de todo. Bueno, puede ser. O sea, a mí me parece que esta es de las que más ha influenciado este año, en realidad. Sí, también. Sí. O sea, a ver. O sea, pero bueno, no vamos a discutir cuál nos parece mejor. Vamos a dar la noticia. Nos pegamos. Algún día, cuando lleguemos al capítulo 100 del podcast, que llegaremos, tenemos que hacer una velada de boxeo. Invitamos a Influencer Crypto y a pegarnos. Vale. Bueno, siguiente noticia. Colapso de Terra Luna. El colapso de Terra Luna. Yo me acuerdo dónde estaba, tío. Que allí ya estaba empezando, ya había cobrado en cripto alguna vez, o tenía dinero en mi cartera y me acuerdo de tener ahí criptos y temblar un poquito. Temblar. Por suerte yo no perdí nada en el colapso de Terra. Yo la verdad es que tampoco, porque no... O sea, en ese momento, bueno, estaba muy en Ethereum, en las blockchains más típicas, sobre todo EVMs, pero en Terra no tenía nada. Pero sí que recuerdo que yo ya trabajaba en cripto en ese momento. Entonces recuerdo trabajar presencial ese día, justo, y recuerdo ver la gráfica de Terra Luna bajar. O sea, aquí a ver si nuestro editor puede hacernos el favor de ponernos aquí la gráfica, porque es la hostia. O sea, la gráfica o sea, de Terra. No tiene ningún sentido la gráfica diaria de ese día. O sea, es lo más loco que he visto en mi vida. Y claro, bueno, pues algún compañero de trabajo pues sí que tenía algo invertido o había tenido y dijo, joder, tú, de la que me he salvado, tal, no sé qué. O sea que fue bastante gracioso el vivir esa experiencia ya desde dentro del mundo cripto, la verdad. Estamos aquí hablando un poco del colapso de Terra y no hemos explicado lo que es Terra y lo que pasó. Así que, si quieres explicarlo. Vale. Pues básicamente Terra Luna, bueno, está Terra, que es la blockchain sobre la que está hecha Luna, que es el token nativo de esa red, que básicamente lo principal de esa red era que era un sistema muy orientado a las stablecoins. Una stablecoin es simplemente una moneda estable que normalmente está ajustada al dólar. Entonces, Terra tenía una stablecoin llamada UST en español, que básicamente era una stablecoin descentralizada, lo cual quiere decir que no hay dólares realmente vaqueando eso, sino que se vaquea, se respalda a través de otras criptomonedas, ¿vale? Es lo que llamamos una criptomoneda, o sea, una stablecoin algorítmica. Entonces, básicamente lo que pasó es que esta moneda, UST, estaba vaqueada por Luna, ¿vale? Sí. Entonces hubo un colapso, bueno, hubo un problema en Luna, que no recuerdo muy bien cuál era. El problema fue más bien que se puso en duda el valor de Luna. Entonces entró en pánico la gente. Entonces empezaron algunos fondos de inversión, algunas whales, a hacer inversiones en corto. Entonces, claro, la gente entró en pánico y como lo que dice Carlos, es decir, o sea, lo que pasaba era, tenías el token UST, o sea, ese UST en español, y tenías el token Luna. Es decir, tú, por ejemplo, para explicar la diferencia con otras stablecoins, si yo tengo un USDC, yo puedo coger, o sea, tengo ese token, yo se lo puedo dar a la empresa que lo gestiona y me van a dar $1 a mi cuenta bancaria. $1 real, porque por ese token lo tienen.
y ellos me garantizan que si yo se lo entrego me lo dan. Entonces siempre va a valer $1. Puede variar un poco, pero al final se estabiliza el precio de forma automática porque está respaldado por $1. La idea de esta gente era, con este token, que yo te doy $1 en valor de Terra. Y dices, muy bien. Pero Terra, ¿en qué estaba respaldado? En nada. Entonces, los mecanismos que hacían para darle valor era meterlo, o sea, mucho FOMO, mucho ruido, y aparte existía un protocolo, o sea, Anchor Protocol, que daba unos rendimientos aproximadamente de un 20% anual. Con 15 y un 20, sí. Tú ponías, dejabas allí, depositabas tus UST y ellos te daban aproximadamente ese yield. Entonces, claro, la gente estaba incentivada a comprar UST, a meter dinero en el sistema para tener este tipo de rendimientos. Claro. Lo que pasa es que era obviamente un esquema Ponzi. O sea, esto era un esquema Ponzi porque esos rendimientos no son sostenibles en el tiempo. Vamos a ver, o sea, al final, cuanto tú que estás más metido en todo esto de la inversión en fondos, un SPIN 500, ¿cuánto te puede dar anualmente? Que pues más o menos entre un 6 y un 8 es como la media de los fondos indexados de SP500. Al final nadie te regala nada. Que sí, obviamente. Eso o sea, cuando veas que tienes retornos tan altos es porque tienes riesgos altos. Porque si no… Claro. O eres muy listo y has encontrado algo muy raro, pero… Pero algo que esté abierto a todo el mundo no te va a dar esos tipos de rendimientos. Está clarísimo. Exacto. Entonces, bueno, básicamente la gente al final empezó el FOMO. La moneda era uno de los stablecoins más importantes, que más volumen de mercado tenía. Siempre estaba en el top 10 aproximadamente de criptos. Y bueno, lo que pasó fue, en este mundillo de las stablecoins algorítmicas se conoce como espiral de la muerte. Es decir, si el token con el que tú estás respaldando tu stablecoin pierde valor, lo que pasa es que empieza una burbuja o un loop negativo. Es decir, como está cayendo, lo que yo hago es, lo que va a pasar es que eso empieza a bajar, todo el mundo empieza a vender porque es lo que pasa cuando algo cae. O sea, que la gente tiene miedo y vende más antes de que pierda más valor. El problema es que UST, la gente que tiene UST, dice, coño, si el token con el que está respaldado está perdiendo valor, voy a cobrar mi dólar en UST ahora antes de que se pueda ir a cero. Entonces, lo que pasó con este miedo es que todo el mundo que tenía UST empezó a pasar la Terra. Entonces, aún se vendía más Terra. Claro. Entonces, es como una… Y como se vendía más Terra, se vendía más UST, la gente quería más vender UST. Entonces, muy rápidamente, si queréis la gráfica de Terra, que la vamos a poner aquí otra vez, la gráfica, muy rápidamente, de un día para otro, prácticamente pasó de $88 a céntimos. Sí. Claro. O sea, es que es la hostia. Increíble. Entonces, bueno, al final esto es lo que pasó. O sea, algo que no estaba sostenido en nada. O sea, tú querías tener $1 y para mantener $1 tienes que tener ese dólar. Si no, pueden pasar este tipo de cosas. Que además, o sea, digo, las únicas personas que pueden sostener un activo basado en nada es el Estado. Porque al final, $1, ¿qué es? O sea, $1 tiene valor porque te lo respalda el gobierno de Estados Unidos y tienes que pagar los impuestos en ese país, tienes que pagar los impuestos en dólares y al final, como es potencia mundial, pues por la fuerza o al final por influencia ha conseguido que tenga valor a nivel internacional, que todo tengas que pagarlo en dólares. Veremos, cada vez hay más posibilidades, pero el valor del dólar ha sido que Estados Unidos te lo respalda. Completamente. Pero Estados Unidos se puede ir en algún momento y el dólar dejaría de tener valor. Entonces, al final, bueno, siempre hay debilidades, pero estaba claro que Luna no es el gobierno de Estados Unidos. Ya, está claro. Entonces, al final, eso es lo que pasó. Entonces, al final, nosotros siempre recomendamos que uséis, si vais a usar stablecoins, que uséis una que esté respaldada por dólares. USDC, USDT, aparentemente son seguras. Sí. Quizás este clip sale dentro de un tiempo cuando ya quebra una de estas y nos funan, pero aparentemente son seguras. Y si yo tengo que decantarme por una, me decanto por USDC. Sí, parece ser la más abierta. Y nada, bueno, también hablar sobre esto. A raíz de la quiebra de Terra Luna,
O sea, quebraron muchas otras. Sí. O sea, A porque, ver, es como en todos los. O sea, como en el mundo financiero, cuando se produce una quiebra muy grande, por ejemplo, yo qué sé, como lo de Lehman Brothers, pues se produce una quiebra en cadena muy grande. Obviamente, el sistema, o sea, el mundo cripto es un poco más pequeño que el mundo financiero todavía. Entonces, bueno, quebraron menos empresas, pero bueno, si el otro día dijimos que con la quiebra de BlockFi habían quebrado hasta 60 empresas que dependían de BlockFi. Pues bueno, en Terra Luna no tenemos bueno, buscado la cifra. de hecho, BlockFi fue consecuencia de la guerra de la quiebra de Terra Luna. Es verdad. O sea que aquí podemos ver el ejemplo. O sea, al final fue una cadena, es algo muy grande y tembló el mercado. Y de hecho, bueno, el día que quebró Terra Luna, bueno, que se fue a. El día que podéis ver en la gráfica que se va a cero prácticamente, fue el 9 de mayo de 2022. Bitcoin ese día estaba a $34.060. Bueno, pues prácticamente en un par de días, Bitcoin, que no Terra, bajó de los 30, que era como el límite en ese momento, estaba en los 30, que, bueno, no vamos a llegar a los 30, pues rompió los 30 por culpa de Terra Luna y seguramente hubo otras bajadas más en los próximos días. Bueno, durante las siguientes semanas hubo otras bajadas importantes y fue debido, prácticamente por esto. Por lo de Terra, sí. Obviamente ya estaba el mercado cripto, ya estaba bajista, ya habían ocurrido cosas. Sí, pero sí que se notó que fue un golpe duro. O sea, al igual que el aumento de los tipos de interés de la Fed y del Banco Central Europeo también se ha notado bastante. Digamos que ha sido uno de los dos palos gordos de este año. Incluso me atrevería a decir que el principal, por la desconfianza que generó. Sí. Bueno, es verdad que también hemos tenido lo de FTX. Ya, ha sido un año increíble. Yo no sabría ponderar ahora mismo. Claro, sí. Porque si hubiera sido al revés, primero FTX y luego Terra, no sabría si la situación cambiaría. Y también habría que ver cómo, o sea, si se ve también, si hubiese ocurrido lo de FTX de la forma tan bestia que ha ocurrido, si no hubiese ocurrido lo de Terra. Porque también FTX tenía bastante invertido en Terra también. Bueno, de hecho, en el podcast anterior vimos que el FBI era la que estaba investigando que SBF, Sam Bankman-Fried, el nombre más difícil del mundo. A ver si algún día lo decimos bien. Sí. Bueno, no es el nombre más difícil del mundo porque ahora voy a decir cómo se llama el founder de Terra, bueno, uno de los founders de Terra Luna. Do Kwon. Do Kwon, algo así. Do Kwon, ok. Pues eso, SBF estaba siendo investigado, aparte por todo lo de FTX, porque parecía que podía estar relacionado con este colapso de Terra. Seguro, o sea, me lo creo. A ver, me cuadra. Bueno. Ese es responsable hasta por el colapso de la M30. Sí, me lo creo ya todo de este hombre. De hecho, bueno, por terminar con esto ya, por otro dato sobre Terra Luna, que el founder, Do Kwon, sí. Do Kwon, que es surcoreano, huyó del país. Y bueno, ahora está en terreno desconocido, de vez en cuando publica algún tuit, pero no se sabe dónde está. Se hablaba de que podía estar en Dubái o que podía estar en Europa. De hecho, se habló que podía estar en España. Sí, es verdad. ¿Alguna noticia hubo? Se dijo que podía estar en España, pero bueno, está fugado. Y parece no le falta razón, porque mira dónde está SBF. Sí, o sea, así que. Bueno, nosotros lo hablábamos antes. Bueno, lo hablaremos ahora cuando entremos más en detalle de FTX, pero mi pregunta es: ¿por qué no ha huido SBF? Bueno, lo hablaremos luego, que nos estamos extendiendo mucho. Sí. Vale. Y bueno, siguiente noticia. Bueno, siguiente acontecimiento, que no noticia. La quiebra de Celsius, Thesaurus Capital y BlockFi. Ajá. Que realmente esto es una continuación de lo de Terra. Es decir, pasó a los pocos meses, pero fue a consecuencia de. Sí, fue a consecuencia. Es verdad que. O sea, casi diría que es una consecuencia indirecta. No es tanto que estuvieran muy invertidos en Terra y por eso perdieran dinero, sino que estaban muy invertidos en Bitcoin con mucho apalancamiento. Apalancamiento es básicamente que pides prestado dinero para invertir. Y hay un momento pues que si has pedido demasiado, has invertido demasiado y baja todo demasiado, pues se te multiplican por mucho las pérdidas y entras en quiebra. Claro. Y bueno, al final esto es el caso que le pasó a Celsius y a Three Arrows Capital. Three Arrows Capital también, también tenía invertido en Terra, pero lo que pasó también es que Celsius debía a Three Arrows Capital y cuando quedó Celsius, pues claro, el préstamo pues no le iban a cobrar. Entonces también fue uno de los motivos de la quiebra. Ajá. Y bueno, pues eso.
Eso ocurrió el 13 de julio. El 13 de julio, mira, estaba Bitcoin a $19.325, la quiebra de Celsius. Bueno, el anuncio de la quiebra. Digamos, el colapso de Terra fue el 9 de mayo. Digamos que en prácticamente 2 meses pasó de $34.000 a $19.000. Y Casi la mitad. O sea. casi la mitad. Y eso fue bastante, o sea, debido muy en parte al colapso de Terra. Aunque el primer día ya cayó bastante, pero ese miedo, ese pánico que creó en el sector es lo que hizo principalmente llevar a... De hecho, sí, una cosa que con todo esto llegó USDT, una de las 2 monedas estables que creemos que son bastante seguras, llegó a caer el 5%, hasta Sí. 0,95. Yo tenía USDT en ese momento. Yo justo ahí no, porque todavía no tenía nada de cripto, pero joder, eso fue un punto que en su momento no lo vi tan relevante, o sea, Ya. no me asustó tanto, pero viéndolo en retrospectiva creo que, Bueno, o sea, ahora si tenía miedo si pasa eso. si eso pasa ahora, bueno, si quiebra USDT por algún motivo, otra cosa igual. O sea, el podcast. No habrá un podcast donde anunciemos esa noticia, porque probablemente estemos viviendo en la calle. Pero sí, o sea, también es verdad que fue consecuencia del mercado, de que todo el mundo quería sacar dinero rápido de Sí. a USDT, que hicimos el cambio, te lo compro por tanto. O sea, Claro. O sea, al final la gente tenía mucha prisa por sacar el dinero del sistema, entonces no dio tiempo a USDT a equilibrar a equilibrar el volumen de venta que había, y entonces pues eso cayó hasta 0,95, Claro. pero bueno, ya veis que después de mucho tiempo ya ha vuelto a Claro. $1. Claro, que al final es lo que decimos. Obviamente, ¿existe la posibilidad de que quiebre USDT o USDC? Existe, Obviamente. claro, existe. Pero existe siempre bajo la premisa de que estén engañando o haya una estafa y esos dólares no existan de verdad o los roben, pero realmente, o sea, el valor de mercado no determina. O sea, no va a determinar que tú tengas ese dólar. Es un derecho que tú tienes a cobrar, siempre y cuando esa empresa esté bien sea verdad que tiene esos dólares y, bueno, pues no hagan un préstamo muy loco y salga a los medios, bueno, alguna inversión muy loca o algo así, pero en principio es prácticamente, bueno, es muy remota la posibilidad de que eso ocurra. Sí, ya parece que además las stablecoins se están empezando a hacer más abiertas. Ya USDC ha incluso dado un paso hacia más apertura y tal. Y USDT, por lo que parece también, porque no tenía auditorías, no consultas, ¿verdad? No tenía auditorías y este año ha sacado una. Y además como bastante más detallada que las anteriores, porque había sacado otra en 2016, puede ser. Y eso, o sea que parece que las stablecoins están dando un paso más hacia la apertura, y también tiene sentido porque al final el aumento del volumen de las stablecoins hace que el riesgo de estas empresas sea mucho menor, porque al tener mucho más capital pueden arriesgar mucho menos y seguir ganando mucho más, Claro. con muy poco coste operacional. Al final. Claro, que al final el coste operacional en una empresa de estas no aumenta drásticamente por aumentar su trabajo. Al final es un sistema automático y, o sea, eso es el caso de WhatsApp. Cuando se vendió a Facebook, no sé por cuántos miles de millones fue, pero tenían 20 trabajadores. O sea, era una locura. Tocaban a 1.000 millones cada uno. Sí, que prácticamente. No sé si les darían algo, entiendo que sí. Bueno. Entonces, otra cripto también que es muy interesante, que ya hablamos en el podcast, la de Digit, puede ser que se pronuncie, tío, era un nombre más, Digit, sí. ¿No? Que es la stablecoin que quiere lanzar Cardano, y que hablamos que era muy interesante el sistema que tenía de Proof of Reserves y el sistema de arbitraje que tenía, que era con otro token, que hacía que no fuese una entidad privada la que arbitraba el precio, sino que fuese, bueno, un sistema automático. Eso estaba súper bien. Bueno, que digo que existen que haber soluciones más interesantes para las stablecoin, que al final es lo que parece que tiene bastante sentido. Exacto. Yo creo que una conclusión que sí que hay que sacar de lo de Terra es que no porque fuera una stablecoin algorítmica, todas las stablecoins algorítmicas sean malas, porque existen varias. Hay, por ejemplo, DAI, que es la stablecoin algorítmica más famosa. Tiene un modelo
aparentemente sostenible, porque bueno, lleva bastantes años operando y ha demostrado fiabilidad. Ya, pero O sea, no conozco el caso de DAI, pero ¿el mecanismo es similar al de Terra? es similar, pero obviamente o sea, es distinto. Está muy sobrecolateralizada, quiere decir que hay mucho más, o sea, hay más de $1 en valor, o sea, en criptomonedas, pero entonces básicamente protege de... bueno, a ver, es más complicado, es como un sistema de préstamos en el cual si cae demasiado las reservas que tú tienes de la criptomoneda, te liquida tus dólares en DAI, ¿vale? Bueno, es un sistema un poco complejo que podemos entrar otro día a explicar, pero bueno, al final son monedas algorítmicas y que no lo que UST fuera un mal uso de las stablecoin algorítmicas no quiere decir que no puedan ser una solución a futuro, porque bueno, puede ser que sean buenas y vamos, así lo creo ya no tanto con DAI, que tengo menos información de cómo funciona, pero sí con Digit, que creo que No, Digit. Vale, casi muy todo lo que hace interesante. Cardano está muy bien, hace poco. Pero lo que hacen lo hacen muy bien, es verdad. Van despacio, pero con buena letra. Mi Cardano querido. Bueno, veremos qué pasa con Cardano. Bueno, y si quieres pasamos al siguiente acontecimiento importante del año, que es la sanción de Estados Unidos a Tornado Cash. Y esto ocurrió el 8 de agosto de 2022 y el precio de Bitcoin en ese momento era 23.179. Ya estamos viendo, o sea, aquí de hecho subió respecto al 13 de julio. Porque el 13 de julio lo que ocurrió es, o sea, cuando quebró Celsius era 19.325, un mes después fue la sanción de Estados Unidos a Tornado Cash y estaba a 23.179. Es decir, subió un poquito. Un poquito, sí. El mercado se recuperó un poco. Bueno, que al final mucha especulación, también muchas cosas. Así el Sí, que mercado sí, fluctúa mucho. fluctúa. Pero bueno, vamos a explicar qué es Tornado Cash porque hemos hecho, la sanción a Tornado Cash. Pero ¿qué era esto, sabes? Sí. Para el que no lo sepa, si quieres, explícalo tú. Vale. Bueno, Tornado Cash, hay una máxima dentro de la blockchain y es que todas las operaciones quedan registradas y se pueden seguir perfectamente a la traza, ¿no? Esto es como la máxima dentro del blockchain. Entonces, esto pone completamente en jaque la privacidad de las transacciones de una persona cuando su address es conocida. Quiero decir, imagínate que tú sabes mi address y sabes perfectamente dónde está yendo mi dinero. Imagínate que sabes otra address y sabes que estoy depositando todo en Binance, por ejemplo. Pues eso al final amenaza un poco la privacidad, ¿no? Entonces hay mucha gente que no quiere que se sepa, que quiere operar con la máxima privacidad posible. Hay que decirlo, hay mucha gente. Principalmente delincuentes. Principalmente delincuentes. Pero no todo. Pero no exclusivamente. Exactamente. Entonces, Tornado Cash es un servicio de la blockchain que lo que hace es conseguir esto. Exactamente lo que consigue es que, imagínate que yo tengo unas criptomonedas, imagínate que yo te hackeo a ti una cuenta y me pasa a mí unas criptomonedas. Tú sabes perfectamente la traza que hay de tus criptomonedas, de tu cuenta a la mía, ¿no? Entonces yo quiero perder esa traza porque lo quiero pasar a un exchange y ya poder sacarlo a dinero normal y poder gastarlo. Entonces, básicamente, Tornado Cash lo que hace es que yo les deposito a ellos mis criptomonedas y puedo retirar a otra cuenta esas criptomonedas, haciendo que se pierda la traza de esas criptomonedas. Por lo tanto, ya puedo hacer todas las operaciones que quiera con una privacidad bastante alta. Digamos que el mecanismo sería, yo te hackeo a ti, ¿no? O yo hackeo el bridge de Ronin Network. Que de hecho, el bridge de Ronin Network, o sea, cuando los hackers que hackearon, el grupo Lazarus de norcoreano, usó Tornado Cash para eliminar la traza que ellos tenían. Usó este servicio. O sea, que obviamente, como decimos, principalmente era usado por delincuentes. Sí, es una realidad. Que no se puede prohibir de ninguna forma. También. Esto es un protocolo, es algo matemático, es algo algorítmico. No hay una forma de prohibirlo, por mucho que Estados Unidos diga, lo quiero prohibir. O sea, es como si digo, voy a prohibir, yo qué sé,
las matemáticas o un teorema matemático. No puedes prohibirlo, eso existe, es una idea, es un concepto. O sea, la tecnología detrás de Tornado Cash no se puede prohibir y el servicio sigue en la blockchain. Claro. Lo que pasó, la forma de sancionar lo que tuvieron es, bueno, vale, pues los exchanges, ahora cuando alguien usa Tornado Cash, digamos que las adres que están usándose y están interactuando con Tornado Cash no pueden interactuar con los exchanges porque los exchanges tienen capado estos servicios. Es decir, la forma de prohibir ha sido con los servicios centralizados Claro. que banean estas cuentas que usan Tornado Cash. Pero, es decir, poder usar Tornado Cash puedes. Y si no es Tornado Cash, hay muchos otros mixers. Claro. O sea, digamos. O sea, bueno, básicamente, en el ejemplo que había puesto yo de que lo que hago es depositar en Tornado Cash y retirarlo a una cuenta que no se tiene una relación entre la primera cuenta que deposita el dinero y la de salida, lo que hacen los exchanges centralizados es banear las cuentas de salida. Entonces, esa gente no puede depositar en los exchanges, entonces no puede retirar el dinero de la blockchain. Bueno, también hubo otras entidades centralizadas de alguna forma, USDT. USDT y USDC. No sé si USDC. No sé si USDC lo hizo. USDC, o sea, me parecería raro que fuera USDC. Pues a lo mejor serán las dos, seguramente. Que básicamente lo que hizo fue bloquear el dinero de las adres que habían interactuado con Tornado Cash. Es decir, o sea, para que veamos que al final esa posibilidad existe en estos smart contracts de bloquear estas adres. Y luego, bueno, también servicios como Infura. Infura, para el que no lo sepa, es. A ver cómo explicarlo. Es un servicio que es el que se usa mayoritariamente para interactuar con las blockchains. Es decir, si yo quiero interactuar con Ethereum, yo necesito conectarme a Ethereum. Claro, o sea, al final, Ethereum es una red descentralizada con muchos ordenadores que trabajan para Ethereum. Pues Infura es como el ordenador más grande. Te da un ordenador para que tú, en vez de tener que cargar el ordenador, sincronizarlo y todo, tú te conectas a ellos y operas desde su red. Tú oye, quiero enviar dinero a Carlos. Pues en vez de tener que tener Ethereum como un nodo en mi ordenador, digo, vale, pues ya, firmo la transacción, se la envía a Infura, Infura ya la envía y me cobran pues, una comisión o lo que sea. Y bueno, así es como funciona. Entonces banearon estas cuentas. Pero bueno, o sea, al final es lo que digo, o sea, vale, pueden hacer ciertas cosas para que, bueno, para que la gente que lo usa se vea penalizada. Prohibirlo es imposible, porque es un proyecto open source. O sea, miles de personas tendrán este repo descargado en su ordenador. Claro. Y podrán coger, desplegarlo. Es verdad que lo que sí hace falta para que esto tenga sentido, porque es un mixer, es decir, se pierde la vinculación entre las dos cuentas porque hay mucha gente depositando dinero a la vez. Claro, eso es muy clave. Entonces, digamos, si yo deposito 1.000 euros, Carlos deposita 1.000 euros y otras 200 personas depositan 1.000 euros y luego vamos, o sea, de alguna forma se pierde el vínculo entre esas transacciones. Solo se queda grabado que yo he depositado ese dinero. Y luego se ve cuentas anónimas que están retirando ese dinero, otros 1.000 euros. Pero ¿quién es cada uno? Claro. O sea, aquí 1.000 personas han depositado 1.000 y luego se han retirado todo ese dinero. Pero ¿quién es quién? Claro, digamos. Claro. Entonces se pierde la traza. Eso es lo que se consigue. Pero claro, es verdad que yo puedo tener el proyecto, desplegarlo, pero si no tengo un suficiente público, o sea, de alguna forma tengo suficiente volumen como para que pueda venir alguien, un hacker que ha hackeado y ha robado, bueno, 500 millones de dólares, es difícil que mixes, porque al final sí. Un bridge, bueno, un mixer que está moviendo un volumen de $100.000 al día. Sí. A ver, si viene un hacker y mueve y deposita 500 millones, de repente se ve que salen 500 millones, o sea, aunque sean batches más pequeñitos y cosas así, claro, se va a saber que son esta persona. Entonces, es clave que había muchísimo volumen en esto, y era usado principalmente por criminales. Vale, tiene un uso. Es usado principalmente por criminales, pero también puede ser usado por gente de forma legítima. Es decir, puede que alguien en un país como Venezuela, Argentina o Cuba o Corea del Norte, gente de bien, gente que está trabajando y consigue ese dinero y su país por alguna forma lo prohíbe, ellos lo consiguen legítimamente y no quieren que su gobierno sea consciente de lo que están haciendo con ese dinero. Entonces es tan fácil como, oye, lo meto aquí y pierde la traza. Es algo bueno en algunos contextos, como todo. Es decir, como todo tiene su parte buena y su parte mala. ¿Las armas son buenas o son malas? Bueno, depende del uso que tú le des.
Puedes usarlo para el bien o para el mal. Es verdad que debemos decir que era principalmente usado para el mal. pero también tenía su uso bueno. Exacto. Entonces, tío, existen otras soluciones. O sea, aparte de mixers y cosas así para perder el resto de criptomonedas. Por ejemplo, Monero o Zcash. Son blockchains que la premisa de la privacidad, o sea, está ahí y yo no puedo saber cuánto dinero tienes tú. Yo solo puedo saber que tú tienes dinero suficiente para hacer las transacciones. Eso es lo que pueden saber los nodos, pero no puedo saber cuánto dinero tienes tú. Digamos. O sea, estas soluciones existen porque muchas veces es verdad, tío, que se habla de las cripto, tío, son usadas para delinquir. Y en parte seguro, sobre todo al principio, era mucho más así. Pero digamos, no sería lo más inteligente generalmente usar criptos, porque el rastro queda. Si yo te paso dinero a ti, sí me va a quedar en la blockchain que yo te paso a ti. Es anónimo, pero público todo. Entonces es verdad que es un poco raro, ¿no? Si alguien cobra en criptomonedas o tiene dinero en criptomonedas, ver todas las transacciones que ha hecho con todo lo que ha interactuado, o sea, a nivel de privacidad, es un poco curioso. Sí. O sea, es algo que hay que estudiar y es seguramente uno de los puntos negativos o cosas que obviamente el ecosistema de blockchain tiene que mejorar, seguro. 100%, sí. O sea, imagínate tú cuando tengamos tokenizados si en algún momento esto ocurre, el tokenizado, nuestro hogar o nuestras cosas, de repente puedo saber a cuánto las has comprado, Sí. a qué casas tienes, dónde las tienes. O sea, obviamente eso tiene que mejorar. O imagínate que yo soy un empresario que te contrato a ti y a otra persona y bueno, pues simplemente os doy la nómina dentro de Ethereum, que bueno, es algo que ahora la gente verá muy lejano, pero no es algo muy loco. Entonces yo paso la nómina a mis empleados, obviamente desde la misma cuenta, porque es la cuenta de la empresa, y pues usando, o sea, tal y como funciona ahora Ethereum, tú podrías ver cuánto cobra tu compañero de trabajo. Ya no solo eso, ya no solo cuánto cobra, sino cuánto tiene. Y ese tipo de cosas, la verdad, podrían ser problemáticas en un futuro. De hecho, podría ser incluso un posible caso de uso de Tornado Cash. Claro. O sea, es que es súper factible. O sea, imagínate que yo tengo 50 millones de euros. O sea, yo no quiero que todo el mundo sepa que yo tengo 50 millones de euros porque simplemente por seguridad, por tranquilidad, pues a lo mejor digo, mira, yo prefiero no ostentar mucho. A lo mejor, vale, los países occidentales quizás esto no es tan relevante, pero hay ciertos países donde, oye, mejor no aparenta que tenemos mucho dinero porque pueden venir, secuestrarte o pueden pasar cosas. O sea, es que simplemente por temas éticos, o sea, es algo que hay que estudiar, el hecho de que todo el mundo pueda ver cuánto tienes. Verdad que siempre que se conozcan quién eres, o sea, a quién te pertenece la ADRE, pero siempre de alguna forma se va a poder. Y cuanto más uso se le dé a las criptomonedas o a la blockchain, más fácil será vincular tu persona con una cuenta. Porque ya sea porque has interactuado con Instagram, porque tienes una propiedad y sabemos que esa propiedad es de... O sea, yo estoy seguro, realmente, que obviamente esto no va a ser así. Si en algún momento habrá una capa de privacidad por encima donde esto tendrá que ocurrir. Quizá es una Layer 2 por encima de Ethereum, que lo implementa y ahí se hacen las cosas más privadas. Veremos qué hace, pero obviamente esto tiene que solucionar. Se tiene que solucionar. Y es otra de las patas que siempre hablamos que quedan un poco así abiertas, ¿no? En efecto. Y nada, siguiente acontecimiento. Por fin uno, en mi opinión, bueno. Sí. Joder, macho, que es que todo el único bueno de toda la Todo ha sido malo este año, tío. Menos esto. Bueno, habrá gente que también piense que es malo. De hecho, bueno, sí. Bueno, de hecho, yo creo que incluso lo podemos dejar pendiente para el podcast siguiente. El debatir un poco sobre esto, porque hace poco tuve una conversación muy interesante con un compañero de trabajo y bueno, me parece algo que podemos tocar. Es algo de lo que tenemos que hablar. De hecho, vamos a anunciarlo para el que haya llegado a este punto del podcast. Seguramente durante los próximos meses, aparte de tener el podcast, creemos contenido, ya sea en vídeo, artículos, tics, o sea, pero fuera del formato podcast, vídeos más preparados, donde podemos discutir de ciertas cosas de una forma más trabajada, con un apoyo visual, y se podría ser un tema perfectamente. Perfectamente. O sea, ¿qué es más seguro? ¿Proof of Stake o Proof of Work? Aunque aún no hemos dicho lo que es. O sea, bueno, verdad. A ver, el siguiente acontecimiento es el mes de Ethereum. Y el mes de Ethereum ocurrió el 15 de septiembre
Y para poner en contexto otra vez, el precio de Bitcoin estaba a $19.703. Ya bastante cercano a lo que está hoy. Sí, muy Digamos, pasó del 8 de agosto al 15 de septiembre en un mes de 23.179 a 19.703. Otro 20%. Otro de chill, ¿sabes? O sea, que te baja un 20% Coca-Cola y tiembla el mercado, ¿sabes? Sí. Y aquí otro día más. O sea, poco. Cayó un 20% solo. Bueno, pues eso, el mes de Ethereum. Entonces, el mes de Ethereum. Uh-huh. Bueno, básicamente el mes de Ethereum fue el paso de Proof of Work a Proof of Stake. Que bueno, la prueba de trabajo, ya lo explicamos en el primer capítulo del podcast, es básicamente a través de procesos matemáticos muy complejos se obtiene una seguridad para generar, o sea, para introducir nuevas transacciones en el sistema. En cambio, digamos que el Proof of Work lo que hace es que tengas que apostar mucha energía y poder de computación para poder generar nuevos bloques. En cambio, en el Proof of Stake, lo que tú al final apuestas o pones en riesgo es simplemente una cierta cantidad de tokens, ¿vale? Que bloqueas en el sistema y eso te da el derecho a generar nuevos bloques, que bloques simplemente son un conjunto de transacciones. Sí. En el caso de que generes mal esos bloques, malintencionada o no, si lo haces mal, pues... Claro, si te buguea el ordenador, bueno, por lo mismo pierdes unos cuantos milloncitos de dólares. Chill. De tranquis. Bueno, entonces, si generas mal los bloques, pues se te verá disminuida la cantidad de tokens bloqueados. Y al revés, si los vas generando bien, pues aumentará en función de los rewards de cada bloque. A mí me parece muy curioso, tío, la forma en la que has explicado, porque muchas veces es como, vale, Proof of Work, todo el mundo puede ser minero, o sea, tienes que hacer un esfuerzo por conseguirlo, pero ese esfuerzo al final es conseguible de forma económica. Es decir, el esfuerzo que se hace en la prueba de trabajo, que básicamente es con lo que todos conocemos de mineros de Bitcoin, que ponen GPUs, montan centrales enteras que consumen casi como una central nuclear. El 1% del consumo mundial está en Bitcoin ya. En Bitcoin. Es una absoluta locura. Pero al final lo que se está ya diciendo es, vale, si alguien quiere tratar de hackear, que, bueno, los hackeos que se pueden hacer a Bitcoin o a una red de estas no son lo que la gente piensa de que se pueden mover transacciones y invalidar, pero se pueden hacer ciertas cosas, como por ejemplo, bueno, lo típico del ataque del 51%, que si yo tengo el 51% te puedo pagar a ti, tú me das el activo, luego genero 3 bloques y yo sigo teniendo el dinero. Son más ese tipo de cosas que hackear la red al 100%. No se puede hacer un DDoS, algo así. Pero digamos que ahí es difícil hacer ese ataque porque cuesta dinero. Digamos, yo tendría que tener un incentivo muy grande para hackear Bitcoin o el activo que tendría que conseguir sería enorme. O sea, yo qué sé, la adquisición de un banco de 2 trillones de euros. Pues en ese caso a lo mejor sí me interesa tener 20 centrales nucleares con no sé cuántas GPUs para tener el 51% del poder de Bitcoin y poder anular esa transacción que he hecho. Sí, dejemos claro que no, o sea, en Bitcoin no funciona así, es en Proof of Stake. No, digo en Bitcoin. No, en sí, Proof of Work, o sea, con las GPUs. Sí, es sí, decir, la verdad. O sea, podría hacerlo y decir, Sí, bueno, exacto. Imagínate, yo qué sé, un jeque de Arabia Saudí, dice, mira, voy a comprar, yo qué sé, el Banco Santander o, yo qué sé, un banco estadounidense muy grande, ¿vale? Dice, venga, lo voy a comprar. Lo compro con bitcoins, imagínate. O tiene miles y miles de bitcoins. Dice, mira, esto vale tantos trillones o billones de dólares. Pues mira, me sale rentable para anular esta transacción hacerme con el 51% de bitcoin. O sea, si en el momento que hay algo que valga más que el 51% de la red, ese momento es algo en el que pasa a ser rentable hackear la red. Claro. Vale. Digamos que el objetivo es hacer que eso sea lo más difícil, o sea, lo menos rentable posible, lo más caro para que eso no ocurra. Claro. O sea, que digamos que siempre hay que pensar que el incentivo, hay que intentar que el incentivo que tenga la persona maliciosa sea siempre inferior a los perjuicios que va a tener la red. Entonces, al final, es eso. O sea, Proof of Work, con dinero puedo tener Proof of Work. O sea, puedo hackear
podría teóricamente hackear el Bitcoin. Sí, Y con Proof of Stake es lo mismo. exactamente. Lo que pasa es que en vez de hacerlo con teniendo que jugar con energía, directamente apuesto mi dinero. Pero al final el incentivo en el Proof of Work es dinero también. De otra forma, con un proceso más mecánico, más puede ser más complejo, aunque tendría que hacer los cálculos, pero probablemente más barato que con Proof of Stake. Porque, bueno, imagínate, creo que Ethereum está en torno a los 230 billones. Ujú. Eso quiere decir que deberías tener al menos 115 billones en Ethereum. Esto no quiere decir que con 115 billones de dólares, que ya es bastante, pero Elon Musk podría amenazar. ¿Te imaginas? Un día se levanta por la mañana, voy a hackear Ethereum. No quiere decir esto, porque al final, si tú intentas comprar 115 millones de Ethereum, Va a subir. va a subir muchísimo el precio. Entonces, al final, lo que hablamos un poco con la quiebra de FTX y de su token FTT, ¿verdad? Sería lo contrario. Sería lo contrario. Subiría tanto el precio que no serían 115 millones, sería mucho más. Entonces, bueno, además de que en cuanto ese incentivo, o sea, en cuanto eso ya vale más, en la relación con la posible ganancia por la quiebra, también se reduce. O sea, Claro, o sea, al final es prácticamente imposible igual en Proof of Stake hacer esto. O sea, digamos, no sé por qué, yo no lo acabo de entender. A lo mejor se nos pasa algo, que puede ser, pero siempre existe como, veo a mucha gente en el sector de decir, Proof of Stake es que es más inseguro que Proof of Work porque metes dinero, pero hay unos validadores centralizados. Vale, ok. Pero es que en Proof of Work eso puede ocurrir de la misma forma. Lo que pasa es que en vez de tener que ir a un exchange y comprar Ethereum, lo que tengo que hacer es irme a PC Componentes, a Amazon y empezar a comprar gráficas y montar una planta de energía y hacer exactamente lo mismo. Exacto. O sea, puede pasar. Podría pasar, exacto. Entonces, digamos, en mi opinión, para mí, con el conocimiento que tengo actualmente, es un tema que hay opiniones muy diferentes en el sector. O sea, digamos, no hay una opinión clara, pero en mi opinión es algo bueno. Al final consigues lo mismo reduciendo la energía que consume el protocolo, porque se redujo en un 99,5% el consumo energético, que es una absoluta locura. Es una absoluta locura. Digamos que estaba consumiendo casi como un país, solo con tarjetas gráficas, y de repente tenemos que consume un 99,5% menos de energía. Y con la misma seguridad, o incluso puede ser más, digamos. Sí, es muy... O sea, es una forma mucho más inteligente de tener ese incentivo negativo a hackear la red. Sin más. Y mi opinión es algo bueno y ha sido bastante difícil de conseguir el merge de Ethereum. O sea, se ha hablado durante años de este merge, estaba planeado. Sí, puede ser que estuviera planeado para el 2019. Se ha ido como atrasando, ¿no? Sí. Durante muchos años. Pero es que es algo muy complicado. Sí, es algo... O sea, no somos conscientes de lo difícil que ha sido hacer esto a nivel de tecnología. O sea, sí, de hecho, recuerdo el día del merge, Charles Hoskinson, un co-founder de Ethereum. Es el CEO de Cardano, ¿no? El CEO de Cardano, efectivamente, que salió cabreado con Ethereum por cómo hacían las cosas, pues reconoció que era claramente el hito más importante de la historia de las criptomonedas por la dificultad del reto que tenían. O sea que... Es que es una absoluta locura. Es cambiar completamente las reglas de consenso de cómo funciona la red en marcha. Digamos, a mí me gustaba mucho el símil, te lo comentaba antes, que ponían en un artículo que estábamos leyendo, que era que es el equivalente a cambiar el motor de un avión en marcha. O sea, imaginaos, o sea, ¿cómo veis? Eso es algo mucho más visual, que se visualiza mucho mejor. O sea, es decir, imagínate un avión, un Boeing, y tener que estar ahí en marcha cambiando, pues a lo mejor se podría hacer con mucha ingeniería. Pues esto es lo que han conseguido el equipo de Ethereum, bueno, la comunidad de Ethereum, porque no solo es el equipo que está trabajando allí, sino un montón de gente involucrada de forma descentralizada y un proyecto open source. Y esto es lo que han conseguido durante años y bravo por ellos. Y en mi opinión es probablemente eso, lo que decía el CEO de Cardano, uno de los hitos más importantes de la historia de las criptomonedas, porque que la red de propósito general más importante del mundo, bueno, más importante que existe, pasa a consumir un 99,5% menos, también ahora con el impacto del cambio climático y todo eso, o sea, es la hostia. O sea, sí. Además, no sé si recordamos que hará un año, 2 años, quizá también salió Elon Musk, que a Elon Musk le gusta mucho jugar con la especulación, el FOMO, con el tema de Dogecoin, que estaban
que jugaba también con el precio de Bitcoin, creo que fue la pandemia, salió diciendo, no, Bitcoin no puede ser una solución porque yo hago coches eléctricos en Tesla, no puedo hacer que la gente compre Teslas con Bitcoin porque Bitcoin consume como un país o algo así. Y creo que quitaron Bitcoin de Tesla, lo pusieron en un momento, Sí. se reunió con los mineros más importantes, luego los estuvieron hablando y es como... Ajá. O sea, es súper importante este hito. Sí, sí, completamente. Mm. Es verdad que, bueno, o sea, yo lo que decía antes de destacarlo como el evento del año, lo decía un poco o sea, el motivo era un poco porque veo que Ethereum llevaba muchos años muy amenazado por sus competidores, por Polkadot, Cardano, Solana. Y yo creo que realmente esto ha sido un golpe muy duro para el resto de blockchains, porque al final ahora no tiene competencia real. O sea, es claramente superior Ethereum, tanto a nivel de descentralización como de operabilidad y de ecosistema, sobre todo. Entonces, por esto decía que sí, yo creo que sí que ha sido un momento muy importante, porque yo creo que ha roto la brecha de Ethereum es una red que no puedes usar de lo caro que son los fees. Es una red muy buena. Que también hay que decir que el paso de Proof of Work a Proof of Stake no tenía como intención bajar los fees de la red. Y de hecho, mucho no han bajado, un poco sí, es verdad, pero el cambio más significativo no se produce en el Paris Fork, que es el merge, lo que se conoce como el merge, sino en el London Fork, que fueron pues 3 meses antes, que bueno, básicamente cambiaba el sistema el mercado de gas. El gas es lo que se paga, o sea, las comisiones que se Si no, os podéis ir al capítulo 1 del podcast, donde explicamos lo que es el gas. Exacto. Entonces, por esto yo creo que sí que es muy importante porque ha habido 2 cambios muy grandes, tanto el London Fork como el Merge. Creo que han sido 2 cambios muy grandes que han tenido mucha influencia en el estado actual del ecosistema y creo que ha permitido que operar en Ethereum ya no sea mucho más caro que operar hacer una transferencia en Ethereum no es mucho más caro que en una red convencional, por ejemplo, de tarjetas de crédito. Es verdad que la comisión la paga el usuario en comparación con los sistemas de tarjetas que la paga el que recibe la transferencia. Pero eso, yo creo que para mí por esto es el evento del año. Sí, o sea, sin lugar a dudas es una de las cosas más importantes y bueno, yo soy bastante... O sea, siempre defendí a Ethereum porque muchas veces, tío, también se habla... O sea, con esto ya obviamente lo que has comentado tú, se posiciona claramente que es que no hay competencia real ahora mismo, pero hasta incluso antes de esto, muchas veces, tío, siempre me gusta poner como el ejemplo de WhatsApp y Telegram. Es decir, muchas veces alguien te puede discutir, hostia, es que Telegram es mejor que WhatsApp. Es que es verdad, a nivel de funcionalidad es mejor, es verdad. O sea, estamos totalmente de acuerdo en esto. Pero lo más importante es la economía de red. Es decir, WhatsApp tiene valor porque yo sé que todo el mundo tiene WhatsApp. Pues esto es lo que tiene Ethereum. Por encima de... Ya lo tenía antes de estos merges que hemos hablado, estas mejoras, que es el hecho de que todo está en Ethereum. La mayoría de protocolos importantes están en Ethereum. La mayoría de colecciones de NFT importantes están en Ethereum. O sea, todos los desarrollos que se están haciendo están en Ethereum. Ajá. Entonces, cuando tienes todo eso, no compites contra la tecnología. Compites contra el ecosistema y todo eso. Y entonces, ya solo por eso, es prácticamente indiscutible que es la red más importante. Obviamente hay detractores y tiene cosas malas, pero ya con estos merges que obviamente se posiciona totalmente como líder indiscutible por el momento. Que sí, que puede cambiar. Que todo puede pasar en este sector. Que Cardano puede empezar a acelerar de repente. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Sí. Bueno, noticia, acontecimiento que este ya lo hemos narrado en el podcast a tiempo real. Es verdad, completamente a tiempo real. O sea, sí, porque nos pilló justo grabando un podcast. Pero, o sea, este ha sido el único acontecimiento en el que ya teníamos el podcast y hemos podido ir avanzando noticias día a día, o podcast a podcast, que es, como todos imaginaréis, el crash de FTX. Esto ocurrió el 21 de noviembre y el precio de Bitcoin era 15.760 el 15 de noviembre. Y hemos dicho que, bueno, el 1 de enero estaba 16.536, es decir, bueno,
ha impactado muchísimo, pero es verdad que el precio de Bitcoin no se ha visto tan afectado. Sí, es verdad, es sorprendente, porque al final, la de liquidaciones de Bitcoin que debió haber con FTX es muy importante, porque había mucha gente que tenía sus Bitcoin ahí. Entonces entiendo que para saldar las deudas que tenía FTX se aprocia a vender esos Bitcoin. Sí, la verdad que me gustaría entender por qué no ha caído. A lo mejor, bueno, al final es el precio. El precio no es tan relevante para... Al final es que el valor de mercado, tío, es algo muy especulativo, que lo mismo aumentó la capitalización, bueno, el volumen, se ha salido dinero de ahí, pero bueno, realmente no entiendo el motivo realmente por el que no ha caído, pero bueno, el mercado no lo... Porque había caído ya mucho igual. Sí, el mercado no lo entiende nadie realmente. O sea, el que te diga que sabe lo que va a pasar y el que entiende perfectamente lo que está pasando, yo no me fiaría mucho personalmente. Bueno, vamos a explicar de nuevo qué pasó con FTX. Sí, podemos... Que bueno, aunque tenemos un montón de podcasts y os vais viendo desde el podcast número 2. Podemos hacer algún resumen así rápido para los despistados. Si de verdad estáis interesados, tenemos un clip que lo dejamos por aquí, donde explicamos qué pasó con FTX. Pero bueno, vamos a resumirlo. Básicamente, FTX. El 21 de noviembre era el tercer exchange centralizado más grande del mundo. O sea, es decir, Binance y Coinbase. Está Binance, Coinbase y FTX. O sea, es una absoluta locura. O sea, patrocinaba equipos de Fórmula 1, estadios, estaba en muchísimos sitios. Su CEO, SBF, Sam Bankman-Fried, era una persona que había salido en la revista Time, Forbes, multimillonario, billonario, joven. O sea, un éxito. Una locura. Una absoluta locura. El tercer exchange más importante del mundo. Es como ser el dueño de del tercer banco más importante del mundo. O sea, es una absoluta locura. Bueno, pues prácticamente en un par de días, quiebra. Quiebra desde la oferta de compra de Binance hasta la quiebra cuando... Sí, bueno, lo que pasó fue, para quien no sepa toda la historia, al final el tema es que Sam Bankman-Fried tenía dos empresas. Una era FTX, que es el exchange, y la otra es Alameda Research. Alameda Research era un fondo de inversión en criptoactivos. Y lo que ocurrió, que estaba relacionado con lo que hemos hablado antes de Proof of Stake, de que pasó lo contrario, lo que pasó... Uy, le da aquí el micro. Lo que pasó realmente fue que Alameda Research decía en su contabilidad que tenía X patrimonio. Y era un patrimonio X. Bueno, lo que se dieron cuenta es que una parte muy importante de ese patrimonio era en el token FTT, que era el token que emitía FTX. Y la cantidad de dinero que tenía Alameda Research de ese token era muy superior a lo que estaba en el mercado en ese momento. Es decir, que si hay un mercado, donde hay, imaginamos, no sé, que hay siempre diario un movimiento de $100. Vale, pues esa cosa que se está en el mercado tiene un valor, pongamos, de $1 y se venden 100 al día. Si yo tengo 2 millones, 3 millones, 100 millones de esa cosa, digamos, en reservas, y yo digo que cada uno de ellos vale $1, no es verdad. Claro. Porque si yo entrase a venderlo al mercado, digamos, aumentaría tan radicalmente la oferta que no podría venderlo a $1, porque querría venderlo y habría muy pocos compradores y tendría que bajar el precio. Entonces, esto es lo que pasó. Y básicamente, en ese momento, el dinero es miedoso. La gente salió esta noticia de Alameda Research, que era una empresa de FTX, y todo el mundo sospechaba de que si esto lo ha hecho en Alameda, en FTX puede ser lo mismo. Y todo el mundo entró a FTX a sacar su dinero porque entró en pánico. Lo que pasó, que es más grave aún, es que al poco tiempo de empezar la gente a liquidar su dinero, a hacer las retiradas de dinero de FTX, se bloquearon las retiradas de dinero de FTX. Y ya está. Y bueno, hasta aquí el fin de la historia. En ese momento quebró y lo que pasó fue que la gente intentaba sacar dinero y ellos no tenían ese dinero. Porque FTX, ahora ya podemos decir que estaba usando el dinero para especular y que una parte muy importante de su patrimonio tenía en su propio token. Y su propio token había caído un montón. Entonces, por un mal uso
ya sea, aunque aún no está demostrado, si de forma sin querer o con mala intención para ganar dinero él, hizo que se quedase sin fondos y deber más dinero del que tenían y quebrar. Pues sí. Y eso es lo que pasó con FTX. Y bueno, ya era la última, ¿no? Era la última, pero bueno, o sea, han ido ocurriendo más cosas, o sea... Sí, bueno, es verdad que... Bueno, después de esto... Claro, esto fue día 21 de noviembre. Y a raíz de esto han ido ocurriendo cientos de cosas. Han ocurrido muchas cosas, sí. Bueno, SBF estuvo 3 semanas hablando de que FTX... O sea, no, decía, perdón, sí, que era solvente, ¿no? Que era solvente FTX en Estados Unidos, no la global. Y bueno, lo estuvo repitiendo mucho tiempo. A las 3 semanas así le dijeron que no, o sea, se dijo que no, que perdona, que tenía mala información. Tenía mala información. Y bueno, al final pues le procedieron a su arresto en las Bahamas, fue trasladado a Nueva York y bueno, hace una semana o así se anunció que había salido bajo fianza de... ¿Cuántos millones? Poquitos, 250, algo así. 250 millones por su fianza, chill. Sí. Poquito. Y nada, entonces, bueno, con esos 250 millones pudo salir. Y bueno, ahora obviamente está en procesos judiciales muy claros. Pero, bueno, de hecho, el otro día era la primera audiencia del juicio y bueno, se declaró inocente, mientras que todos sus compañeros se habían declarado culpables. Con la intención de... Con la intención de reducir mucho las penas. Claro. Es verdad que SBF creo que tentativamente está condenado a 4 cadenas perpetuas, lo cual igual la oferta era bajarlo a 1 y media. Entonces no... Por lo menos quedará siempre, ¿no?, defendiendo... Claro. Yo soy inocente, aunque consiga rebajarse. Si lo hacen muy bien sus abogados de 4 cadenas perpetuas, va a conseguir tener 1 y media. O sea que difícil el futuro que le espera a FTX, pero bueno, peor es el futuro que le ha conllevado a mucha gente que invirtió ahí su dinero y que habrá perdido mucho dinero. De todas formas, lo que hablábamos también tú y yo antes, tío. O sea, hemos hablado de que Do Kwon, uno de los founders de Terra, está fugado de la justicia. Igual que también están fugados los founders de Treasure Capital, que también es un fondo que quebró por... Eso no sabía. Sí, están fugados. Dicen que están por Dubái por ahí. ¿Por qué no se ha fugado Sam? Es decir, parece súper curioso, porque además con eso, que tardaron en detenerle 3 semanas. Ha tenido tiempo, ¿vale? Ha tenido tiempo. Con el dinero que tienen, podía haberse ido de Bahamas perfectamente. Igual que se han ido los otros founders. O sea, yo no lo entiendo, porque realmente lo que esperas es estar toda la vida. Obviamente, él ya imagino que esperaba que muy seguramente iba a pasar el resto. Si le tienen, va a pasar seguramente el resto de su vida en la cárcel. Entonces, ¿qué espera conseguir? O sea, vamos, no sé, yo me pongo en su piel, digo, vale, ya he estafado. Hombre, ya la mejor opción que tengo es huir, aunque sea irme a la selva de Brasil. Mejor que estar en la cárcel, ¿no? Sí, es curioso. O sea, es curioso. A lo mejor nos sorprende. ¿Tú te imaginas que ahora se descubre que es inocente y que todo ha sido una conspiración contra él? Que todo ha sido Do Kwon. Hostia, eso sería brutal, ¿eh? Sí. Bueno, que Do Kwon, tío, está fugado. Do Kwon, el CEO de Terra, bueno, uno de los fondos de Terra, aún hace directos y dice por Twitter que él quiere seguir aportando al sistema. Que él tiene 30 años, que cometió un error, que tal, o que fue bueno, a veces dice que fue una conspiración, lo que sea. Pero que él dice que él quiere seguir aportando al sector. Él no se ve como una persona que haya colaborado, que haya hecho algo malo, o sea, que se ha equivocado. Todo el mundo comete errores. ¿Quién no se carga una empresa de 400 billones de dólares de vez en cuando? ¿Quién no ha cometido ese error? Pues sí. Este ha sido el resumen del año 2022. Año movidito, cargado de quiebras. Lo de quiebras, bueno, creo que todo ha sido prácticamente quiebras, sanciones. O sea, hemos dicho Hack of the Bridge, malo, colapso de Terra Luna, quiebra de Celsius, Treasure Capital, BlockFi, Voyager Digital y un sinfín que no estamos comentando aquí, porque han quebrado infinitas más. Sanción de Tornado Cash, que al final no es una quiebra, pero bueno. Bueno, pero... Una prohibición. Sí, que no. Sí.
Mes de Ethereum, lo único bueno, en nuestra opinión. Porque hay gente que además también lo verá como malo, entonces ya será todo malo. Y FTX, que por supuesto yo creo que todo el mundo ve como algo malo. Pero bueno, año de aprendizajes también, año en el que estamos viendo que cada vez la gente entiende mejor en lo que... Bueno, yo creo que va a hacer que la gente entienda más en lo que está invirtiendo, que vean que, oye, un exchange centralizado pueden pasar estas cosas. Ya la próxima vez que alguien diga, oye, ¿dónde meto este dinero? Mira, seguro que será más probable que si compren un Ledger. De hecho, las ventas del Ledger han aumentado un montón. La próxima vez que se hable de un token algorítmico o así, se mirará más. Se pondrá más en duda todo. Es decir, estas cosas hacen madurar al mercado, lo hemos dicho bastantes veces. Y bueno, hay veces que hay que pasar por momentos malos para resurgir y nacer a lo mejor de una forma más sostenible, con menos especulación, construyendo valor. Igual que pasó con la burbuja de internet de las .com. Una burbuja, se quedaron un montón de empresas y luego, pues obviamente, había algunas que sí tenían valor. Google, YouTube, Facebook, pues todas esas surgieron después y son cosas que tienen sentido, pero la gente tiende a especular mucho y se motiva. Nosotros también, quizás, seguro. es algo inherente al ser humano, pero bueno, eso es todo. Bueno, eso es todo. Esperemos que este año vaya todo un poco mejor. ¿Algún pronóstico? ¿Cuánto? Venga, vamos a dejar aquí, grabado y publicado. ¿A cuánto Bitcoin a 1 de enero de 2024? Pues venga, yo voy a ser, no sé si conservador optimista, pero 24.000, diría. 24.000. Venga. Yo también lo veo más o menos como tú. Yo creo que a lo mejor, no sé, o sea, yo al final hago así. Sí, es un dato, yo no tengo... Pueden pasar cosas que no sabemos. Es triple, no tenemos ni idea. Puede ser que se vaya a cero mañana. O sea, puede ser que quiebre todo, que ahora aparezca Satoshi, vendas a suscripto y hunda el mercado. Pero yo, si tuviese que hacer un pronóstico, también diría que más o menos el mercado se va a quedar más o menos como está. Quizá vemos algún punto en el que baja algo, pero podrá subir. Yo lo veo entre los 15 y los 25 seguro, y si tengo que irme a un número, diría 21.000, 22.000. No esperaría yo este año remontadas muy grandes. Quizá para el 2024, 25 y así. Veamos, porque al final todo el mercado, no es el mercado cripto, todo ha caído. Entonces, no vamos a esperar que Bitcoin ahora suba mucho, aunque hay algunos que pronostican que Bitcoin se va to the moon este año. O sea, no sé. A los 100K. Pero bueno, eso es todo. Y nada, esperemos que este año vaya mejor, que la gente que cree en el mercado cripto y que cree en la tecnología de verdad haga cosas y construya valor y ideas que de verdad funcionan y no scams. Y bueno, desearos feliz año y ya está, despedirnos. Y hasta el siguiente podcast. Chao. Adiós.